El querido Horacio Robelli está en contacto con nosotros. Horacio, Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo estás? Querido Jorge, muchas gracias por la comunicación y por tu más que generosa presentación. No, es lo más justo que podemos pedir en este mundo lleno de injusticias, ¿no, Horacio? Eh, bueno, te voy a hacer primero una pregunta general. ¿Cómo estás viendo a la situación económica internacional y cómo puede repercutir en lo local? Bueno, es cierto, lo internacional hay que ver cuánto más tiempo lleva esta guerra que desató Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán cerró el estrecho de Hormuz, esto va a repercutir obviamente en el precio del petróleo. Ayer ya estaba a $80 el barril del petróleo y también subió el precio del oro, que son siempre bienes refugio. El oro pasó a los 5.406 pesos la onza. Esto también va a repercutir con nosotros porque nosotros, si bien es cierto que exportamos petróleo y que exportamos oro, el año pasado exportamos oro declarado, por supuesto que se exportó más, pero las empresas mineras que extraen oro, Glencore, la anterior llamada Holt, que ahora se llama American Silver, y sobre todo la Barrick Gold, que ahora se llama Barrick Mining, que son grandes exportadores de oro de la Argentina, sobre todo de San Juan y Santa Cruz, exportamos el año pasado por 4.078 millones de dólares. Obviamente que la suba de precio va a aumentar el ingreso de los dólares, todo eso es cierto, pero va a perjudicar el comercio internacional, porque fíjate que va a aumentar los fletes, los seguros por los riesgos de los bombardeos. Hay que ver cuánto tiempo más lleva esta guerra, esta irracionalidad de Estados Unidos e Israel de atacar a Irán porque tiene petróleo, porque esto de que quieren cambiar, ni ellos mismos se ponen de acuerdo por qué atacaron a Irán, porque había que apoyar a Israel, pero obviamente lo que quieren es el petróleo iraní porque Irán es el principal proveedor de petróleo de China. Entonces, en esa guerra geopolítica que hacen ellos, no dudan en bombardear, como lo vimos todo por televisión, a una escuela de niñas, de una escuela primaria de niñas, bombardear una escuela, bombardear un hospital, no dudan en la trapicionada que hacen. Por supuesto, Irán le va a contestar porque Irán tiene armas de largo alcance y le va a contestar. ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Cuánto va a ser esta racionalidad? ¿Cuándo el pueblo de Estados Unidos va a aceptar esta muestra de histeria y de superpoder de Trump? Bueno, eso es lo que no sabemos, pero obviamente que las repercusiones económicas, cuanto más dure el enfrentamiento, peor van a ser para todos los países del mundo. Antes de ir a lo específico, perdón, Horacio, antes de ir a lo específico, ¿qué entidad le otorgás a lo que tu colega Jeffrey Sachs ha dicho, que Donald Trump está extorsionado por el sionismo internacional encabezado por Benjamín Netanyahu de Israel a partir de las comprometedoras documentaciones que tiene el sionismo de él en el tema pedofilia de Jeffrey Epstein? La verdad no lo descarto, porque si no, no se explica este grado de racionalidad. Ellos, por supuesto, tienen la intención de que Estados Unidos no permita la venta de energía, como tampoco permita la venta de uranio, la venta de tierra rara, nada a China. Tiene una clara competencia con China en una nueva versión de, ya no Guerra Fría, pero una nueva versión de Guerra Fría, ya no tan fría, con China. Pero no descarto lo que dice Jeffrey Sachs sobre la presión del Mossad, de los servicios de inteligencia RDI, por tener fotos comprometedoras con Trump. No lo descarto. De hecho, Epstein era un hombre de ellos, un hombre que trabajaba para el Mossad. No lo descarto. Claro, impresionante. Si esto es así, pobre mundo, ¿no? En manos de quienes estamos, ¿no? El mundo en quienes estamos. Siempre ha pasado estas cosas. Recordemos que Mussolini había sido financiado en su momento por los servicios ingleses, Sicilia también, el servicio británico. Churchill decía que él se había arrepentido en la vida de preocuparse por cosas que jamás iban a suceder. ¿Qué tenía? Tenía lo que después la historia dijo, que Inglaterra había financiado al partido nazi alemán y al partido fascista de Mussolini. Inglaterra, en esa época era el Estados Unidos del Occidente. Bueno, esta situación no será nada raro que se repita en este momento de la historia. Bueno, yendo a lo local,
Una que te la tiro así al medio del arco, con tu honestidad siempre nos desasnás. ¿Hay posibilidades que ante esta crisis internacional y el famoso flight to quality de los capitales internacionales se vayan de Argentina, que Caputo de alguna manera vaya sobre las cajas de ahorro en dólares de los ahorristas argentinos? Bueno, tanto nos va a animar. ¿Por qué? Porque no son pequeños ahorristas los que tienen depósitos en los bancos, son grandes ahorristas, son grandes empresarios. Y en diciembre del año pasado, el nombre del JP Morgan, son todos el JP Morgan. Caputo, que es el jefe de ese equipo, es el JP Morgan. Pero el hombre del JP Morgan en el Banco Central, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Vladimir Guerni, vicepresidente, fue invitado. Los dos trabajaron muchos años en el JP Morgan, 15 y 16 años efectivamente. Nuestro canciller Pablo Quirno, 17 años trabajando en el JP Morgan. Fue invitado por AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos. AEA están los Oca de Techín, los Pagani de Arcos, los Bulgeroni de Panamericana, está los Manitos de Clarín, está la playa de lo que sería el Círculo Rojo, que se llamaba más que los empresarios locales. Fue un almuerzo en la sede de AEA a Santiago Bausili. ¿Por qué? Porque el año pasado compraron, la cuenta se llama Personas Humanas, pero uno lo ve muy fácil, balance cambiario del Banco Central, entra en la página web del Banco Central, BCRA, la solapa se llama Balance Cambiario, va a la página 3, cuadro 1, se llama Balance Cambiario, se llama Personas Humanas la cuenta, y en esa cuenta dice claramente que el año 2025 los ricos de este país compraron 38.806 millones de dólares. Te repito, en el año 2025 los ricos, hubo quien compró 100, 200, 1.000, 10.000 dólares, pero ¿quién compró en el año 38.806 millones de dólares? Y en enero de este año, que es el último balance publicado, compraron 3.146 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares por mes. O sea, Caputo no se endeuda, coloca repo por 3.000 millones de dólares, coloca deuda. Entraron, ¿por qué bajó el precio del dólar? Porque entraron por deuda de empresas y de las provincias, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, tomaron deuda en total por 10.700 millones de dólares. Sin embargo, esta deuda ya se fueron en enero, 3.000 millones de dólares, y después, porque la deuda que estoy hablando, los 10.700 millones de dólares que ingresaron por deuda de las empresas y las provincias, es en casi 4 meses, el 27 de octubre del 2025 al viernes 20 de febrero del 2026. En ese periodo entraron 10.700 millones de dólares, por eso bajó el precio del dólar. Pero ese dólar que entró se lo están llevando a más de 3.000 millones de dólares por mes los ricos de este país. Entonces Caputo habla que el ahorro está, que vamos a buscar el tesoro de los argentinos que tiene afuera, que tiene bajo el colchón. En realidad lo único que está haciendo con la apertura financiera es permitir la fuga de capitales. Se están yendo 3.000 millones de dólares por mes, más de 3.000 millones de dólares por mes. En el año 2025, 38.806 millones de dólares. Para tener en cuenta la magnitud, esa suma es mucho mayor que todo lo que recibieron las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal de impuestos. Mayor. Y es mayor que todos los 12 proyectos que aprobó Caputo, porque Luis Caputo, como ministro de Economía, preside el comité evaluador del RIGE, este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Son 12 proyectos, todos mineros y de petróleo, 12 proyectos que aprobó Caputo, no suman 26.000 millones de dólares y hay que ejecutarlos. O sea que va a llevar su tiempo. Y en un año se fueron 38.806 millones de dólares. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que estos mentirosos que hablan que van a venir capital, que van a venir ingresos, que siempre mienten lo mismo, la lluvia de dólares de Siaprecay, lo único que están haciendo es abrir las puertas para que se vean con mayor facilidad. Por eso, por ejemplo, la ley de inocencia fiscal, por eso antes la ley de olvido fiscal o blanqueo, hacen todas estas leyes para permitirle la fuga de capitales que está pasando en nuestro país. Entonces, el negocio de ellos es un negocio de muy corto plazo y es un negocio de endeudar y fugar. Deuda que nos queda a nosotros y fuga. Por eso endeudan, por eso colocan títulos caer a menos plazo, porque nadie le financia. Por eso pagan la barbaridad de intereses que pagan, y a su vez ese dólar que ingresa como deuda se está haciendo porque lo recibe el Banco Central, pero el Banco Central, como el banco de bancos, se lo vende a los bancos
y los bancos se lo quedan para sí o para sus grandes clientes. Qué Esto es lo que estamos viviendo. ¿Y a ver, yo quiero reconocer un error de mi parte, que lo he blanqueado permanentemente. Hasta ahora le pifié en marzo del año pasado, en junio del año pasado, en septiembre del año pasado y en este verano. Siempre me tapó la boca Caputo con el préstamo repo, después con el préstamo del Fondo Monetario, después con el adelanto de la cosecha gruesa y después con la plata que le puso el Fondo Monetario y el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué más le puede quedar? ¿Qué otra carta le puede quedar para llegar al 2027 con su plan que le vendió a Milei? Todo esto explicado por vos tantas veces, dólar quieto, inflación controlada, para que la gente crea que este es un plan exitoso. ¿Cuánto aguanta esto? Aguanta, porque acordate que el swap con Estados Unidos está firmado. Son 20.000 millones de dólares, los cuales habían entrado 2.600 y después se lo pagó. Ganaron fortuna. O sea, ellos, el mismo Scott Bessent, recordemos que el 24 de octubre el dólar oficial estaba a 1.521 pesos y hoy abrió a 1.417. O sea que cayó, ahí solamente con dólares ahí ganaron, si hubieran quedado con dólares, hubieran vendido hoy, hubieran ganado un 7,1% en dólares, cuando en Estados Unidos le pagan en un año una tasa del 1,92% anual. Y acá, en 4 meses ganarían 7,1%. Por supuesto, la plata no la dejan sola, esa plata la ponen al 3% mensual, que son los que pagan los títulos del Tesoro. Trajeron dólares, compraron títulos del Tesoro, le paga 3% mensual. Si se hubieran quedado, si el COVID no se hubiera ido al mes, ya hubiera ganado más de un 20% en dólares. 3% mensual por 4 son 12, 7,1 de baja del precio del dólar, más del 20% en dólares. ¿Te das cuenta que en esta bicicleta financiera van a seguir jugando esa bicicleta financiera? ¿Quién la va a pagar? La estamos pagando con nuestros recursos naturales. Por eso modificaron la ley de glaciares, la ley 26639, que la ley que era una ley de protección preventiva y amplia, y pasa a una lógica selectiva dirigida por la provincia, que la provincia va a decir cuál es la función hídrica comprobada de cada manchón de hielo. Ese manchón de hielo siempre para primavera y verano se derrite, es el agua que por los surcos, por los arroyuelos, ríos, alimenta a la población bajo de la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa con los gobernadores de esa provincia? Porque no es Milei. Los 8 gobernadores de esa provincia, Marcelo Rego de San Juan, Alfredo Cornejo de Mendoza, Ignacio Torres de Chubut, Claudio Vilar de Santa Cruz, Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalí de Catamarca, Carlos Aguirre de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta, los 8 viajan con Javier Milei, lo que se llama la Semana Argentina, entre el 9 y el 11 de marzo, la semana que viene, viajan a Manhattan, a Nueva York, a la sede de JP Morgan, de donde son los funcionarios, para demostrarle la cantidad de proyectos que ellos tienen para sacar oro, cobre, litio, uranio de la cordillera, contaminando el agua, la tierra y el aire. Claro, ahí está la prenda de Lo cambio. van a pagar, pero lo pagamos nosotros. Ellos van a seguir con la actividad financiera porque ganan plata, les paga el Estado, el que paga ese 3%, y el que paga esta baja del dólar es el Estado. Claro. El Estado le paga en dólares a ellos para que se lo lleven, le vende dólares baratos, llevan más de 3.000 millones, fue hecho un negocio redondo para ellos, sacan más de 3.000 millones de dólares por mes, y después cuando tengan que cobrar todos esos títulos lo van a cobrar contra, y se lo van a tomar como mena, el 100% del salario nominal, claro, contra nuestras riquezas naturales. Ahora, estamos hablando con el gran economista Horacio Robelli, ex secretario con Alfonsín, con Néstor Kirchner. Horacio, ¿vos crees que entonces esto llega al 2027? ¿De alguna manera lo van a tener controlado? Si el pueblo no se opone, si el pueblo no toma conciencia, como decía Mariano Moreno, si los pueblos no se ilustran, si nos quedamos cruzados de brazos, siguen cerrando empresas, siguen cerrando, vos fíjate, son muchísimas las empresas que han cerrado, y una más grande que otra. Podemos hablar de Molino Cañuela, de Sangor, de Marengo, de Celulosa Argentina. Hacienda tiene parada la producción, Bioceres, Roque Basali, Electroluz, Wilford, que se convierte en importadora, FATE, y ahora se suman a un Cocot y Dufour, que hace ropa interior para hombres. Todos ellos están cerrando porque no pueden competir con este tipo de cambio y con las importaciones y con la baja de aranceles permanentemente que hace este gobierno. Si estamos quedando sin trabajo, sin producción, y incrementa el negocio que hacen ellos es
no quieren que consumamos nada, quieren llevarse todo, oro por espejito, quieren cambiar los títulos que tienen que han comprado, lo van a cambiar por nuestras riquezas naturales, para sacar el litio, el uranio, las tierras raras, el oro, la plata, todo eso, el cobre, contaminando todo, lo van a hacer gracias a la creencia que tienen. Y Milei y este gobierno y los gobernadores de estas, por lo menos estas 8 provincias, que son partícipes y socios de este latrocinio, ellos van a enriquecerse en lo personal, pero la provincia va a estar cada vez más pobre y más contaminada. Y a su vez tienen para cobrarse la deuda que ya superó los 504.000 millones de dólares. Aumenta la deuda pública, claro, la falencia es, y el dólar está congelado, el dólar no crece. Sí, pero lo que nos dicen es que la deuda ya superó los 500.000 millones de dólares, en dólares. Cuando quieren cobrar, o van a cobrar esos dólares, van a cobrarlo contra nuestros recursos naturales. Es un negocio brillante para ellos, mientras el pueblo argentino no toma conciencia de esta situación. La última, me queda un minuto, Horacio, la pregunta que le estoy haciendo a todos. Para, de alguna manera, canalizar la tensión social que el plan económico devastador en el tejido social representa, el peronismo como herramienta más capaz de ganarle a Milei, tiene que juntarse con los Pichetto, con los Jalil, con todos, como propuso aparentemente el otro día esa reunión de Cristina con Pichetto, o con los más puros. ¿Cuál es tu posición? Yo, la verdad, yo vengo del radicalismo. Tuve 24 años afiliado al Partido Radical. Ahora juro lo que quedó el radicalismo. Es como dijo Ricardo Quintela, la mujerzuela de la Libertad Avanza. De peronismo no me quiero meter, pero lo veo como la única posibilidad. A Kicillof lo veo como la única posibilidad, y el discurso de él me pareció muy bueno, el discurso de ayer de él cuando inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, demostrando lo que dijiste vos en tu comienzo de la charla. La culpa no es de los empresarios, la culpa no es de los trabajadores, la culpa de este modelo expoliador de nuestros recursos naturales y de nuestro trabajo. Gracias, Horacio, como siempre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Jorge, gracias por la comunicación, un fuerte abrazo. Un placer. Horacio Robelli, el economista, exsecretario de Alfonsín y exsecretario de la Nación en la parte económica de Néstor Kirchner.